Y parte de lo para lo que queremos especializar en ciencia de la comunidad es para que ese lapso histórico, convertido nosotros en agente de cambio, sea lo más corto que sea posible. En el terreno más concreto, aunque todavía más general, esa ciencia tradicional que hemos hecho hasta ahora, que pensábamos que era la única manera de hacer ciencia, nos legó una ciencia que desmembraba la totalidad. Es decir, una ciencia analítica, porque la desmembraba para analizar las partes de esa totalidad. Nos legó una ciencia lineal. Pequeños cambios, siempre pequeñas consecuencias. Grandes cambios, siempre grandes consecuencias. Pensábamos que el mundo era así, ¿no? Y un mundo disciplinar, una ciencia disciplinar, que era organizada por disciplinas. Físicos, químicos, sociólogos, psicólogos, filósofos, ingenieros, ¿no? Donde se especializaban, se subespecializaban y cada vez sabemos más de cosas, de partes más pequeñas, pero que han quedado desmembradas de la totalidad que pertenece. Y entonces, cuando estudiamos una interacción, las interacciones de las cosas que están desmembradas de su totalidad son externas unas a las otras, porque no forman parte de ningún interior. Y esas interacciones externas son las que son lineales. Pequeños cambios, siempre pequeñas consecuencias. Grandes cambios, siempre grandes consecuencias. Y llegamos a creer que el mundo era lineal. Y esa ciencia disciplinar dividió a los hombres y mujeres que nacían en compartimentos que casi no se entienden uno a otro. Cada disciplina elaboró su género, su especialidad elaboró la suya, su especialización elaboró la suya, y hoy es muy difícil que un economista entienda lo que dice un físico, que un psicólogo entienda lo que dice un químico, para no hablar de los hombres y mujeres de la calle cuando le habla a un experto, porque esa ciencia tradicional devaloró el saber lego en favor del saber experto. Los que sabían eran los expertos, éramos los físicos, los químicos, los tecnólogos, ¿no? Y la gente de la calle no sabía, tenía que aprender de nosotros. Eso ya se acabó. Ya ustedes saben que en el siglo XX ya ha habido más de un caso en que una determinada núcleo eléctrica o una determinada planta de desechos químicos u otra tecnología capaz de contaminar o poner en peligro el ambiente que lo rodeaba, se quiso poner en alguna comunidad, pero hubo que ir a hablar con los vecinos, con la gente de allí. Fueron los expertos de la firma, de las empresas, del Estado que quería poner esta instalación y dieron sus argumentos. Los expertos hablaron y después hablaron los legos que vivían en esa comunidad. Y ya hay más de un caso que los legos mostraron ser más expertos que 5 millas que los expertos con comillas. Y no pudieron poner la planta nuclear, no pudieron poner la planta de desechos tóxicos, porque los pobladores de los lugares les mostraron más fehacientemente que había más circunstancias con las que no se debía poner. O sea, el pensamiento complejo y la ciencia de la comunidad también lo queremos para que haya un diálogo entre saberes, no hegemónico. En lugar de la hegemonía del saber científico sobre el resto de los saberes. Y no se trata de valorar la ciencia tiene una importancia tremenda, ¿no? Y en estos momentos ya prácticamente no se puede hablar de ciencia y de la tecnología o técnica como una aplicación de la técnica. Hoy ya han surgido las tecnociencias a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde ya usted no puede hacer ciencia sin los medios técnicos más sofisticados, ¿no? Y al mismo tiempo la técnica no puede avanzar sin desarrollo científico cada vez más profundo. Por lo tanto, lo que existe es una verdadera circularidad entre ciencia, técnica, tecnología e innovación. Y no se trata de valorar eso, pero se trata de darnos cuenta que esas tecnociencias son para ser insertadas en la sociedad y que entonces los legos tienen un papel que jugar. Hay un diálogo de saberes, no solo en la multidisciplinaridad entre varias disciplinas, en la interdisciplinaridad entre varias disciplinas, sino tiene que haber un diálogo de saberes también, de saberes diferentes, entre el saber de los expertos y el saber de los legos, entre el saber filosófico, el saber estético y el saber científico, ¿no? Porque ni la ética, ni la estética, ni la filosofía son ciencias, pero deben dialogar con la ciencia particular. Y esa articulación entre saber filosófico y ciencia particular se introduce siempre en un ámbito del saber que generalmente pasa inadvertido. Cuando hablamos
el ámbito teórico, el ámbito empírico del saber, de la ciencia. Nos olvidamos que hay otro ámbito que se llama de las bases del saber, que no es el ámbito teórico. Y ahí es donde articula filosofía, saber filosófico y el resto de los saberes. Eso está cambiando. Esas bases del saber están mutando cualitativamente gracias, entre otras cosas, al pensamiento y ciencia de la complejidad. Y a eso también la queremos, para hacer cambiar la correlación entre el saber filosófico y el resto de los saberes, incluyendo el saber científico, porque están cambiando el terreno donde precisamente articulan filosofía y el resto de los saberes. Otra faceta de ese diálogo de saber no hegemónico tiene que ser entre diferentes culturas. Ya hablamos del pensamiento del sur, pensamiento del norte, pensamiento del este, pensamiento del oeste, tienen que dialogar. La civilización occidental tiene que aprender a dialogar con la civilización oriental y viceversa, con la civilización del Medio Oriente, con la civilización africana, con las civilizaciones amerindias originarias. Cada vez se hace más urgente. El fenómeno del terrorismo, a mi modo de ver, tiene en última instancia una motivación cultural equivocada, pero que se basa en realidades que sí son bien duras. Y es el hegemonismo cultural en que alguna civilización ha quedado sometida y que le quieren imponer valores a su vida cotidiana que son ajenos a su cultura. Y hay algunos de ellos que se resisten y se rebelan contra eso buscando una salida falsa. La salida falsa sabemos cuál es, lamentablemente, el terrorismo. La gente que murió en las Torres Gemelas no tenía culpa de eso, ¿no? La gente que muere todos los días cuando alguien se suicida y hace explotar un artefacto explosivo en una tienda, en un espectáculo deportivo, no tenían culpa de eso, ¿no? Pero el fenómeno del terrorismo sí tiene culpa el hegemonismo cultural de una parte del mundo sobre otro. Por eso es importante que el pensamiento y ciencia de la complejidad nos ayuden a trascender ese mundo que era bipolar, que era muy peligroso porque había dos potencias rivales que estaban al borde del equilibrio, pero que también nos ayuden a trascender este mundo unipolar que sobrevino cuando una de esas dos potencias dejó de existir, porque el mundo unipolar, que muchos pensaban que era la panacea y el fin de la historia, ha demostrado que es tan malo o peor que el anterior, porque una de esas potencias ya no tiene freno, por lo menos antes una controlada, frenaba un poquito a la otra y la otra un poquito. Lo malo es que frenaba un poquito, no frenaba del todo, y vivimos en un mundo de mucho riesgo. Pero ahora hay una potencia que ya no tiene freno, ¿no? Y ya vemos lo que está sucediendo. 8 crisis, 2 países invadidos en una guerra que no se va a ganar. Todo el mundo sabe que estas guerras están perdidas, menos lo que tenían que haber, lo que tenían que no haber originado esa guerra, porque esa no es la manera de luchar contra el terrorismo. La manera de luchar contra el terrorismo es dialogar, desarrollar sus países, respetar su cultura, que la gente tenga opciones de vida decorosas, que esa riqueza que ya basta para 6.000 millones de habitantes no esté concentrada en un tercio de la humanidad, sino que esté repartida equitativamente. El pensamiento y ciencia de la comunidad también nos hace falta y nos sirve. Para eso también lo queremos, para propiciar ese diálogo de saberes, esos diálogos culturales, esos diálogos interculturales, esos diálogos intercivilizadores. Y ese pensamiento complejo del sur, en el caso nuestro, tiene un gran papel que jugar. Entonces, el pensamiento y ciencia de la complejidad nos sirve también y lo queremos para pensar, en lugar de analíticamente, pensar políticamente, es decir, no desmembrar la totalidad, sino estudiar la totalidad. Porque político viene de polos, que en griego quiere decir lo completo, lo total, ¿no? Entonces, el pensamiento de la complejidad no es analítico, no desmembra la totalidad ni física, ni química, ni psíquica, ni sociológica, ni tecnológica, las estudia en esa su complejidad, porque para aquella ciencia analítica, complejidad era sinónimo de complicado, y como era complicado había que desmembrarle sus partes, que eran más simples para analizar. Para la complejidad y el pensamiento complejo, las totalidades complejas son complejas, no son complicadas, complejas, y hay que agarrarlas por los cuerpos y estudiarlas en su complejidad. Ese es el enfoque holístico. Y el modelo que se va construyendo para estudiarlas así es el mundo como red de redes. La metáfora es no la de un pensamiento de dicotomía, sino la de un pensamiento de red de redes. Esto es una red de seres humanos, pero a su vez es un nodo
de la red que es esta facultad o esta escuela que se ve de la Universidad Ricardo Palma. Y la Universidad Ricardo Palma es un nodo del sistema educativo de Lima. Y el sistema educativo de Lima es un nodo de toda la vida de la ciudad de Lima. Y la ciudad de Lima es un nodo de las ciudades peruanas. Y todas las ciudades peruanas son nodos de un país que es Perú. Y Perú es un nodo de Sudamérica. Y etcétera, y ya no siga Sotorongo que habla entendido. ¿No? Entonces, pero no pensamos en el mundo así. Desmembramos a Sudamérica, desmembramos países, desmembramos los países en partes componentes, desmembramos a Perú en sus partes componentes, desmembramos a la Universidad Ricardo Palma o el sistema educativo en Perú en sus partes componentes, y cada vez más sabemos más de partes más chiquitas. Y cuando las quisimos volver a reunir, porque ese era el objetivo, y parecía muy lógico, no volvió a salir.